A continuación, diálogos jurisprudenciales. AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hola, muy buenas noches. Es un placer para nosotros en este marco espléndido del Salón Rojo, el que fuera el Salón Rojo del Palacio, primero de Gobierno y ahora Palacio de Justicia Histórico del Poder Judicial del Estado de México en la ciudad de Toluca, presentarles una emisión más del programa Diálogos Jurisprudenciales con que TV Mexiquense nos obsequia un espacio para dialogar, pero también para reflexionar sobre los grandes temas de la vida jurídica de México. Y el día de hoy, pues estamos de plácemes porque vamos a presentar una gran obra de una gran jurista. Me es muy grato presentarles a la maestra Diana Gamboa Aguirre, que publicó recientemente y presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Diana, me corriges si estoy diciendo alguna mentira, con mucho éxito, El pretendido derecho al aborto. Un análisis muy profesional, muy serio, muy técnico. Yo quisiera destacar que además no utilizas ni empleas argumentos emotivos, sino que vas al fondo de la cuestión analizando tres sentencias que en el año 2021 el máximo tribunal de justicia de este país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió al respecto del espinoso y polémico tema del aborto. Pero primero quisiera decir que Diana, además de una muy querida amiga y una respetadísima jurista y una gran autora, como ahorita vamos a ver, es maestra en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho, que es también su alma mater en la licenciatura, y actualmente es profesora de Derecho Procesal Constitucional en la propia Libre de Derecho y en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Diana, bienvenida, es un placer tenerte aquí. Platícanos un poquito por dónde va tu análisis de estas tres sentencias, entiendo, ¿no? Sí. Del 2021. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. El libro, si bien no se centra en las sentencias, sí hay un apartado en el que procuro confrontar las perspectivas de quienes afirman que el aborto es un derecho, ¿no? Confronto tres particularmente: el feminismo jurídico, el liberalismo jurídico y lo que yo llamo el activismo judicial de la Suprema Corte Mexicana. Entonces, perdóname, por ahí hubiéramos empezado, ¿eh? Lo primero es, estamos hablando de que se ha afirmado que se trata, que existe un derecho a abortar. Así es. ¿Cuál es tu opinión como autora y como jurista al respecto? Pues después de un largo proceso de reflexión, de análisis, de estudio, yo concluyo que no. Nuestro orden jurídico no ampara un presunto derecho al aborto, sino que, por el contrario, expresamente, tanto a nivel constitucional como convencional, tenemos protección del concebido en gestación y desde luego también de la mujer embarazada. Entonces, no existe un presunto derecho al aborto. ¿Y cuál es el origen de la idea de que sí? En el caso mexicano es el problemático activismo judicial que ha ejercido nuestra Suprema Corte en la materia, donde, a dicho de los propios ministros ponentes, en las acciones de inconstitucionalidad que se resolvieron en septiembre de 2021, se construyó este presunto derecho. Desde luego retoman los eufemismos del activismo abortista, que es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a elegir, interrupción del embarazo, etcétera, etcétera. Pero en última instancia lo que ellos denominan el derecho a elegir, que amparan entre otros bajo la libertad sexual y reproductiva, es la posibilidad de la mujer embarazada de terminar libremente con la vida de su hijo en gestación. Nuestro orden jurídico no protege eso y a eso me dedico a reflexionar en este texto. Bueno, a ver, entonces si se destipificara la conducta abortiva, ¿no? Quedaría evidentemente permitido para los particulares. Pues sí, a ver, quedaría sin una sanción penal. La pregunta es si el hecho de que algo no sea penalmente sancionado automáticamente lo convierte en un derecho. Yo afirmo que no, y ¿a qué me refiero con derecho? Digamos, la posibilidad amparada por el orden jurídico para desplegar cierta conducta, ¿no? El orden jurídico protege a la mujer en el proceso de terminar con la vida del concebido en gestación. No,
¿Por qué digo que no? No solo porque no hay un reconocimiento expreso de tal conducta como presunto derecho, sino además porque de manera correlativa sí hay protección expresa, insisto, tanto a nivel constitucional como convencional del concebido en gestación, ¿no? Y todo esto, ¿en qué lo estructuro o cómo lo estructuro? Básicamente en un argumento que se integra por dos premisas muy sencillas. La primera es lo que denomino la premisa fáctica esencial o de hecho, que es la individualidad y pertenencia a la especie del concebido en gestación, que es demostrable desde la evidencia científica, por lo menos desde la genética, la embriología y la biología celular. O sea, digamos, la dignidad de la vida humana en cualquiera de sus expresiones, ¿no? La primera parte es lo fáctico. Ahora, ¿qué nos dice el derecho sobre la existencia de un individuo humano único? Que ese individuo humano, y viene la premisa teórica fundamental, es digno. ¿Y de dónde me saco esto? Porque muchas veces hay quienes dicen, pues sí, no es como una carta a Santa Claus esto de la dignidad. Yo digo, no, tenemos un sustento de derecho positivo que reconoce la dignidad como base y fundamento de los derechos humanos. ¿Qué dignidad? Porque también es una palabra que se presta a la confusión por las distintas acepciones que tiene, la dignidad ontológica, es decir, la dignidad del ser por el simple hecho de ser o existir. Aquí tenemos un ser que es y existe demostrablemente. ¿Qué consecuencia le da el derecho a esa realidad material demostrable? Que se le reconozca la dignidad, decimos en los preámbulos de prácticamente todos los tratados en materia de derechos humanos, la dignidad de todos los miembros de la familia humana. Y de hecho dice dignidad intrínseca, como para que no quepa duda que es la dignidad ontológica de la que estamos hablando. ¿Y a qué se refieren los instrumentos? ¿Al valor de la vida humana? Sí, al valor de todos los miembros de la familia humana. Justo lo que yo trato de expresar cuando hablamos de dignidad, que efectivamente se ha vuelto uno de esos términos que se vuelven pantanosos porque se usan para todo y para nada. Ajá. Yo digo, a ver, dignidad, la definición más sencilla es eso, el valor que tenemos todos por el simple hecho de compartir lo que la humanidad reconoció como eso que nos hace parte de la familia universal, que es precisamente nuestra pertenencia a la especie humana. Entonces, si perteneces a la especie humana, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, eres digno y por ende eres titular de ese cúmulo de derechos mínimos que no se le deben negar a nadie por ninguna categoría arbitraria, como nos lo enseñó el siglo XX y nos lo enseña la historia de la humanidad, ¿no? Eso es bien interesante porque, a ver, se supone que si perteneces a la familia humana no tendrías que ser discriminado en ningún ámbito, ¿no? Exactamente. Si perteneces a la familia humana, pues te es aplicable el quinto párrafo del artículo 1 constitucional. Uno pensaría. ¿No? Que, digamos, dice que nadie puede ser discriminado por ninguna razón, ahí hay una enumeración, pero no es numerus clausus, ninguna razón atinente a la dignidad humana, precisamente. Básicamente. ¿Qué pasa con la situación intrauterina de algunos de los individuos de esta especie humana, como mencionas en tu libro? Mira, ¿Por qué si se permite, digamos, en algunas legislaciones del país y del mundo, terminar con su vida? El problema es precisamente la deshumanización del concebido que conlleva la negación de su dignidad. ¿Y a qué me refiero? Seguramente lo habrás escuchado y también quienes nos acompañen, pero estos, insisto, eufemismos y eslogans tienden a deshumanizar al individuo humano en gestación. ¿Qué escuchamos? Producto del embarazo, ¿no? Escuchamos cúmulo de células, es que es casi un tumor. Estuve en un diálogo en el TEC de Monterrey en el que incluso la persona que iba por el activismo abortista afirmaba es un coágulo, ¿no? O sea, ya no solo es deshumanizar en el sentido de minimizar su existencia, sino realmente negarle la pertenencia a la especie humana y afirmar que es prácticamente un desecho sanitario, ¿no? Entonces, ¿la ciencia qué dice al respecto? La ciencia hoy nos permite afirmar sin duda alguna que el concebido en gestación no solo es individuo en el sentido de que es distinto y distinguible de manera demostrable de su padre y de su madre, sino que además pertenece a la especie humana. Esto, más allá de que desde luego aquí pueden profundizar en todas las fuentes científicas, básicamente es ADN y número cromosómico. El ADN nos permite distinguir dentro de los miembros de una misma especie a los individuos. Entonces, por eso tú eres tú y no eres yo, por eso quienes nos ven son individuos.
Lo mismo sucede con el concebido en gestación y de hecho esto tiene un reconocimiento en la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos, Genoma Humano y los Derechos Humanos, donde se reconoce que el ADN es la base de la individualidad de los miembros de la especie humana y de su inherente dignidad, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por lo que hace a la pertenencia a la especie, el número cromosómico nos permite identificar pertenencia a la especie. En el caso del ser humano es 46, tienes 46 cromosomas, se confirma tu adherencia a la especie humana. Como paréntesis, es importante tener claro que esto no nos puede llevar a la aberración de que quienes padecen problemas cromosómicos o pues se les denomina aneuploidías, no recuerdo el nombre técnico, pero aquí lo pueden encontrar, no pertenezcan a la especie, sino que hay una razón científica por la cual podemos explicar estas mutaciones genéticas que no niegan pertenecer a la especie, sino que tienen una explicación muy técnica, pero se da como en la fase de la meiosis en la que se produce el gameto o la célula sexual. Pero digamos que hoy la pertenencia a la especie y la individualidad son demostrables, no son una opinión, no son un dogma de una religión, no son una imposición ideológica, son realidades fácticas o de hecho que podemos demostrar. Bueno, si te parece bien, mi querida maestra, a la vuelta del corte, en que vamos a analizar una cápsula muy interesante de opinión al respecto de este tema, pero veremos si hay formas distintas a la penal de proteger este tipo de expresiones de la condición humana, si te parece bien. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a ustedes, no se vayan. Nuestra posición ha sido siempre la de apoyar los procesos de liberalización de las leyes relacionadas con el aborto, de manera que se abran todas las posibilidades para que todas las mujeres y las personas gestantes, especialmente las que están en situación de mayor vulnerabilidad, puedan ejercer sus derechos y tengan acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo en los casos protegidos por la ley. Hemos estado siempre en toda disposición de contribuir a cerrar las brechas de desigualdad que se expresan en este tema de manera dramática. Los procesos legislativos recientes en Hidalgo, Veracruz y Oaxaca ponen en evidencia la demanda sentida y creciente de que tanto el gobierno y sus órganos de justicia, así como la sociedad, la opinión pública, aborden el tema del aborto como un tema de derechos humanos, salud pública y justicia social que contribuye a combatir las desigualdades y al desarrollo y bienestar de todas las mujeres. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Recuerda, amigo migrante, del 1 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, los vehículos con placas extranjeras y permiso de importación vigente están exentos del programa Hoy No Circula en el Estado de México. Recuerda que solo las oficiales de la Policía de Tránsito pueden infraccionarte. Si necesitas ayuda, llama al 800-696-9696. Bienvenido a casa. Gobierno del Estado de México. El poder de servir. ¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos, a los que hoy me quieren y a los que no, también. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene vamos por un México chingón. Xóchitl, fuerte como tú. Precandidata única. mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD. Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. Es una ambientalista convencida, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente y para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! Este año se acaba y es el momento para agradecer, para compartir, para darle fuerza a nuestros sueños y hacerlos realidad. Hoy es momento de decir lo que tenemos en el corazón.
Donde quiera que estés, te deseamos una feliz Navidad y un excelente año 2024. Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Bien, pues volvemos a Diálogos Jurisprudenciales. Estamos hablando de este libro, El pretendido derecho al aborto, con su autora Diana Gamboa Aguirre. Ya vieron ustedes cómo hay opiniones muy calificadas en todo sentido en esta materia, insisto, tan polémica, pero cuando uno te escucha, maestra, pareciera muy claro, ¿no?, que hay una vida tutelable, que el ordenamiento jurídico debería proporcionarle cauces de protección, y por algunas razones históricas, sociológicas, ideológicas, lo que tú quieras, gustes y mandes, pero esta protección no es cabal, al menos no en la letra de la ley. ¿Por qué? ¿Solamente se podría proteger por la vía penal? Es decir, ¿es necesario que el aborto sea un delito tipificado como tal en la legislación criminal para que podamos decir que la vida en gestación queda protegida? Yo creo que es muy importante, previo a determinar la política pública específica que se requiera para atender esta compleja realidad, porque a lo mejor ese es el problema. De repente la narrativa pública nos ha centrado en esta división, ¿no? Piensas de esta manera o piensas de esta otra, como si no fuera un tema que tiene un impacto social importantísimo, yo diría pernicioso, tanto para las mujeres, para todos los sujetos involucrados, desde luego para el concebido en gestación cuya vida se sacrifica, sino para la sociedad en su conjunto. Entonces, ya que reconoces la complejidad, necesitamos, antes de determinar cuál es la política pública idónea para atenderlo, preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de aborto, ¿no? En términos de hecho, es muy claro, es la terminación con la vida humana en gestación, ¿no? Ahora, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Nos va a dar la pauta para el tipo de política pública que vamos a implementar. La pregunta es si estamos frente a un derecho o a un delito, ¿no? Si lo reducimos ahorita al tema penal. Si estamos frente a un derecho, pues la política pública debería tender a promover, a fomentar, a buscar que suceda. La pregunta es, ¿queremos que nuestras jóvenes aborten? ¿Queremos que las mujeres aborten? ¿Es algo que queremos promover, fomentar? Hay un sector que sí, pues que se beneficia de manera muy importante del negocio del aborto, pero habemos quienes reconocemos que es algo, que es una realidad indeseable, que es algo que preferimos evitar, prevenir. Entonces, si reconoces que es una conducta reprochable por los bienes que están en juego y particularmente porque se termina con una vida inocente y vulnerable, que además necesariamente depende de otro para subsistir, entonces reconoces, ok, sí es importante, en mi opinión, que se reconozca la calidad delictiva del aborto. Esto no quiere decir que yo quiero a las mujeres presas por abortar, ¿no? Que es uno de los primeros golpeteos, ni siquiera voy a decir argumentos, es uno de los primeros golpeteos de quienes escuchan que se cuestiona este tema. No, las mujeres... Si se desvalora el acto abortivo y se tipifica como delito, bueno, la consecuencia normal es una sanción, una pena, sí, ¿no? La pregunta es quién va a ser sujeto de esa sanción y cuál va a ser la consecuencia. Hoy yo creo que podemos reconocer que la política criminal nos permite ciertos caminos que no necesariamente tienden a la privación de la libertad. Hay supuestos, Tamaulipas, por ejemplo, antes de que se facilitara el acceso al aborto en ese estado, preveía que la mujer iba a vivir su pena en libertad. ¿Y qué era la pena? Un acompañamiento sanitario y educativo, ¿no? Digamos, tenemos que ponernos creativos, pero reconocer que el derecho penal tiene un ámbito, si bien de persecución, si bien, digamos, de atención de las conductas ilícitas, también tiene una dimensión pedagógica. ¿Y a qué me refiero con esto? No todo el mundo se interesa por las exposiciones de motivos, por la dogmática penal, por toda la teoría. De hecho, prácticamente nadie. Prácticamente nadie. Digo, habemos uno que otro ñoño que nos gusta el tema, pero fuera de eso, la gente tiende a asumir, oye, esto es delito, no lo cometo. Digamos, si hay un factor inhibitorio de esa pedagogía de reconocer una conducta como delictiva, porque socialmente decimos no queremos que eso suceda, eso es reprochable, ¿no? Si hay una dimensión valorativa en lo que calificamos o no como admisible. Y en esa medida sí creo que el derecho penal es un brazo importante, pero no el brazo fundamental para atender esto desde el Estado. Tiene que haber una atención de prevención, de educación,
digamos, se requiere una política pública integral, pero también de acompañamiento a la mujer que se siente y normalmente se sabe sola frente a un embarazo. Y hoy que le dice nuestro Estado, pues sí, estás batallando, te ayudo a terminar con la vida de tu hijo. Esa es la solución que le brinda el Estado a una mujer que está también en una situación de particular vulnerabilidad, tanto física como emocional, ¿no? Que además esto, pues digamos, tiene raíces históricas muy profundas, porque la propia, tú mencionabas al feminismo al principio del programa, Diana, pero la propia situación de vulnerabilidad de las mujeres y también la gestación impuesta en muchos casos, de toda la vida ha significado un cuestionamiento sobre si esto incide o no en la libertad reproductiva de la mujer. Entiendo perfectamente que en el caso de violación, pues obviamente incide, pero en el caso de los embarazos consentidos en un primer momento y que después la mujer, por cualquier razón, decide terminar con ellos, hay un ámbito de análisis y de ponderación respecto de si debe o no ser sacrificada la vida del concebido. Supongo que mucho del análisis de la Suprema Corte en estas sentencias que mencionabas va por ahí, ¿no? Tratando de ponderar. No, pues ojalá, pero lamentablemente nuestra Suprema Corte nos quedó a deber. Yo digo, nos quedó a deber un debate constitucional de primer orden, porque si los ministros iban a resolver como resolvieron, lo mínimo que uno esperaría es un debate serio e informado sobre el tema. Lamentablemente lo que vimos en estas sentencias es un retomar los eufemismos y eslogans del activismo abortista, medio adornarlos y volverlos sentencia. ¿Qué se resolvió? Se resolvió básicamente, en lo que interesa para este libro, que terminar con la vida humana en gestación es un derecho. Es decir, construyeron en sede judicial un presunto derecho que no se sostiene con las bases democráticas de nuestro orden jurídico. ¿Y a qué me refiero? Ni en nuestra Constitución ni en los tratados internacionales que reconocen derechos humanos, ¿no? No solo no se reconoce, sino que es contrario al texto expreso tanto de nuestra Constitución como de los tratados internacionales. Entonces, la Corte nos dice, la mujer tiene derecho a terminar con la vida humana en gestación, y tristemente retoma y repite los argumentos de deshumanización del concebido en gestación. ¿Qué nos dijeron? Es un bien constitucionalmente tutelable, un bien, ¿no? Lo que jurídicamente utilizamos para describir las cosas, eso refirió la Corte. ¿Qué más hizo? Pues retomaron digo pero yo... Bueno, si hay una protección a ese bien. Pues presuntamente, pero no la delimitan, y la pregunta es, ¿cómo estás protegiendo ese bien, que es el concebido en gestación, si estás habilitando a alguien para que libremente termine con su vida, ¿no? Entonces, insisto, la Corte retoma estos argumentos deshumanizantes, francamente. Yo aquí y en otros textos le he llamado la artimaña lingüística, ¿no? Bueno, es humano, pero no es persona, ¿no? Este tema de irte al lenguaje para escaparte del diálogo profundo y necesario que debemos tener, ¿no? Entonces... Ahí hay un tema jurídico, ¿no? Que es el de la personalidad. Sí. Y es, digamos, un tema antiquísimo, en las codificaciones decimonónicas se presenta. ¿Cuándo inicia la personalidad jurídica? Pues es un tema que no sé por qué razón, pero ni legisladores ni tribunales acaban de ponerse de acuerdo. ¿Tu opinión cuál sería? ¿Hay que asimilarlo a la humanidad y punto? Yo diría, pues, más que mi opinión, vámonos al orden jurídico, ¿no? O sea, ¿qué nos dice el derecho internacional de los derechos humanos? Si uno se va al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nos dice todo ser humano, es decir, ¿quién es el titular? El individuo humano. El concebido es un individuo humano, entonces todo ser humano tiene derecho ¿a qué? A que se reconozca su personalidad jurídica. Entonces, incluso si uno quiere comprar la artimaña lingüística, también es contraria al orden jurídico positivo. Tú, Suprema Corte, no tienes facultad para decirme quién es persona, porque el derecho internacional de los derechos humanos ya me lo dijo, y persona es todo ser humano. ¿Puede el legislador, digamos, ampliar el espectro que abarca la titularidad del carácter de persona? Sí, sabemos que existen lo que jurídicamente conocemos como la persona moral, ¿no? O las personas jurídicas, es decir, un conjunto de individuos humanos a los que se les reconoce personalidad como uno solo en calidad de ente colectivo.
Pero que no tienen las prerrogativas de la condición humana, para ¿o sí? anularlo. Pues en última instancia no tiene las prerrogativas de la condición humana, pero siempre va a estar integrado por individuos humanos, ¿no? Entonces, el problema es precisamente que nuestra Corte dice, bueno, el legislador puede ampliar, pero yo puedo reducir. Yo puedo decir quiénes son personas y yo aquí pongo cuáles son los problemas prácticos y teóricos de afirmar que el aborto es un derecho, y uno de ellos es precisamente que hoy tenemos un poder de la Unión, el Poder Judicial vía la Suprema Corte, que se erige en un titular de la facultad de determinar qué individuos humanos valen y qué individuos no. Y la historia nos ha demostrado que eso es gravísimo y sumamente problemático en términos prácticos, y hoy lo vemos con el exterminio de los concebidos en gestación en los vientres de sus madres. Bueno, sí pasó con la población gitana, con la población judía, en la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Ha pasado todo el tiempo, por ejemplo, con las mujeres que han sido gravemente discriminadas, ni qué decir de la mano de obra esclava, ¿no? Sí. Hoy sigue pasando con los migrantes, sí, ¿no? Un desconocimiento de prerrogativas fundamentales. Lo que, exacto, si te entiendo bien, nos estás diciendo en el libro es, si nosotros permitimos que eso ocurra con las personas concebidas, pues no hay razón aparentemente jurídica para oponernos a que ocurra con cualquier otra categoría de seres humanos. O sea, desde luego yo aquí hago un análisis de un tema particular, pero los principios que digamos que subyacen a la filosofía que afirma que el aborto es un derecho, en última instancia son perniciosos para todos, porque hoy son los concebidos en gestación, pero bajo esta premisa de que el Estado puede negar la dignidad de ciertos colectivos humanos en función de categorías francamente arbitrarias, como la etapa de desarrollo, como el color de piel, como la religión, como la comunidad, como el sexo, pues entonces sálvese quien pueda, ¿no? Interesantísimo. Volvemos con las opiniones que ustedes estarán viendo en sus cápsulas, y no se vayan porque esto se está poniendo muy bueno, muy polémico, muy interesante, gracias a la maestra Diana Gamboa Aguirre. Volvemos. Es importante considerar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo porque ellas conciben, porque ellas tienen la autoridad y sobre todo la autonomía, o más bien nosotras tenemos la autoridad y la autonomía de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre lo que nosotros decidimos en cuestión a tener o no tener hijos, a las relaciones sexuales concebidas en ese sentido. Y el hecho de que la mujer tome su propia decisión para abortar es parte fundamental de una postura, sobre todo libre, para que la mujer decida sobre su reproducción. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes a viernes. Sigue la transmisión de la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lunes a viernes, desde las 7 horas. Por las señales de Mexiquense Televisión y AMX Noticias. La grandeza de México está grabada en las manos de las personas mayores, que han dado su vida por México y que para nosotros son héroes y heroínas de la patria. Por eso reivindicamos la pensión universal, que hoy es un derecho. No olvidemos que los que gobernaron antes creen que los apoyos sociales son para flojos, que no te engañen. Volver al pasado no es opción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. ¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos. A los que hoy me quieren y a los que no me conocen todavía, también. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene lo mejor. Xóchitl, fuerte como tú. Precandidata única. Cambiemos el rumbo. PAN. Miércoles.
En TV Mexiquense, en el programa Déjà Vu, hablamos de todo, de literatura, de pintura, de gastronomía, de historia, de música, porque yo le pongo mucho alma, corazón y cabeza a los programas. Es que no falten a nuestra cita, por favor, aquí en TV Mexiquense, Déjà Vu. Déjà Vu, miércoles, 23 horas. Por AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Bien, volvemos. Han podido ustedes apreciar cómo hay opiniones en todo sentido en nuestras cápsulas. Y precisamente, maestra Diana Gamboa, ahorita que estamos hablando de tu estupendo libro, hay ahí análisis muy puntuales, yo no lo he visto que existan en otros textos, precisamente de las sentencias de septiembre de 2021, que entiendo son tres, ¿no? Tres fundamentales. Dos relacionadas directamente con la cuestión de tipificación del aborto y otra relacionada con la objeción de conciencia, si no recuerdo mal. ¿Por dónde discurrió la Corte? Porque después además ha pasado otras cosas que ya nos platicarás, ¿no? Sí, fueron 3 sentencias en septiembre, el trágico septiembre de 2021, en el cual en la primera fue relacionada con el tipo penal de aborto. La segunda sobre la protección del concebido en gestación en las constituciones locales. Se dijo que en función de la construcción del presunto derecho al aborto en el primer asunto, entonces era incompatible con el parámetro de regularidad constitucional que, oh sorpresa, se integra por lo que construyó la Corte, ¿no? Y finalmente... O sea, para efectos prácticos, que en las constituciones no puede protegerse. No se puede proteger al concebido en gestación. No se puede decir la vida humana está protegida. Se protege desde la concepción, eso no, porque es contrario al presunto derecho a elegir que tienen las mujeres, que insisto, este es un eufemismo, hay quienes dicen, es que no se habla del derecho al aborto. Número uno, sí hay quienes, el reciente renunciado ministro siempre habló del derecho fundamental al aborto, por ejemplo, pero la pregunta es el derecho a elegir qué, ¿no? O sea, porque derecho a elegir, yo tengo derecho a elegir tomarme mi café, ¿no? Tengo derecho a elegir expresarme, pues eso se llama libertad de expresión. Derecho a elegir terminar con una vida humana en gestación es afirmar que abortar es un derecho, ¿no? Entonces, eso primero. O sea, tú dirías que si hubiera el derecho a elegir privar de la vida a alguien fuera del útero, ¿no? A una persona que ya nació, ¿sería un derecho a matar? Pues en esencia sí. Ajá, sería un derecho a matar, en este caso un derecho a privar de la vida a otro en situación intrauterina es derecho al aborto, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió en los primeros 2 asuntos, ¿no? 1, terminar con la vida humana en gestación es un derecho. 2, como es un derecho, no puedes proteger la vida humana desde la concepción en las constituciones locales. Y finalmente... ¿Se podría proteger la vida humana en las constituciones locales? No desde la concepción, sino en algún plazo. Pues uno pensaría que sí, pero ya la Corte dijo que no se puede proteger desde la concepción. Nos ceñimos a la protección que diga la Corte, porque si nos vamos, insisto, al parámetro constitucional general y al convencional, el concebido incuestionablemente está protegido, pero eso a la Corte no le importó. Pero la Corte sí habla en alguno de estos casos, sí habla de un plazo razonable a partir de la concepción para que este bien, como tú le llamabas, sea tutelado, ¿no? El plazo razonable no deja de ser un criterio arbitrario, ¿no? De asignación y no reconocimiento de valor a la vida humana. Yo digo cuando es razonable que terminen con tu vida, ¿no? ¿Y menciona algún plazo o nada más dice...? Si no me recuerdo, no lo mencionan. Solo hablan de plazo razonable. ¿Y qué pasó también y qué es problemático en estos asuntos? Los ministros sabían cómo querían resolver, pero cada uno tuvo sus propias razones, ¿no? Entonces es un Frankenstein jurídico ese engrose, porque sí, tenemos un engrose que medio nos dice que resolvieron por mayoría, porque había un ausente, pero tienes como 10 votos, ¿no? Concurrentes, ¿no? En el que cada quien dice, bueno, pero yo creo esto, pero yo opino esto. Entonces, ¿dónde está la argumentación jurídica de una Suprema Corte, ¿no? Tienes 10 argumentaciones, cada quien, uno dice es derecho fundamental al aborto, otro dice pues un plazo razonable, yo creo que es tanto. Entonces, lamentablemente no solo nos privan de un debate constitucional necesario, precisamente por el auge de esta exigencia del aborto como un presunto derecho, sino que además no se pusieron de acuerdo.
se pusieron de acuerdo en el resultado, pero no en el caminito argumentativo jurídico para llegar a ese resultado, ¿no? Lo cual también demerita la legitimidad de esas determinaciones. Pero bueno, en este primero dicen terminar con la vida humana es un derecho. Hablan de interrupción del embarazo, pero digamos es lo mismo. En el segundo, no puedes proteger, Estado, en tu constitución local, la vida humana desde la concepción. Eso es Sinaloa, ¿no? Sinaloa. Y finalmente, este no lo abordo en el texto porque ya es nada más la reiteración del criterio, pero lo abordé en otro texto. Pues atacan directamente la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, porque en la discusión que se puso en duda la constitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que reconocía el derecho a la objeción de conciencia en la legislación general sanitaria, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijo la Corte? Básicamente es inconstitucional, nuevamente, ¿en función de qué? Del derecho que yo acabo de construir en sede judicial. Entonces, ¿qué dijeron los ministros en la discusión? Es que la objeción de conciencia puede ser un obstáculo frente al aborto. La pregunta de fondo es, bueno, si es un obstáculo, ¿eso qué nos quiere decir? Que vas o pretendes o crees que es viable obligar a un profesional sanitario a terminar con una vida humana en gestación en contra de su voluntad, O sea, en contra de su conciencia. ¿El personal médico y de enfermería hoy por hoy no puede objetar en conciencia para practicar un legrado? Pueden, el problema es que la Corte estableció política pública en esa sentencia y estableció algunos parámetros. Sí, pero si no hay quien practique el aborto, entonces tendrán que remitir a otra clínica que sí. Si en esa otra clínica tampoco hay quien, entonces en última instancia alguien va a tener que practicarlo aunque no quiera, ¿no? Y el problema en la dimensión práctica es que la mayoría de los médicos que están, digamos, habilitados para esta práctica son objetores, por lo menos según los datos que Gustavo Ortiz Millán, no sé cómo se pronuncie, refería desde que se habilitó el aborto en la Ciudad de México, ¿no? Ellos, quienes propugnan la visión del aborto como un derecho, ven a la conciencia de los profesionales sanitarios como un obstáculo para el ejercicio de este presunto derecho. Hay un juramento hipocrático, ¿no? De lo que yo recuerdo. No dañar a otro, ¿no? El tema es si niegas que ese otro es otro, pues ya te quitaste ese problema de encima. El tema es que normalmente los profesionales sanitarios saben perfectamente que ahí hay un otro. Digamos, tenemos una especialización en ginecobstetricia, ¿no? Pero además hay una subespecialización en medicina materno-fetal. O sea, un médico medianamente informado está perfectamente consciente que ahí hay un otro, ¿no? Entonces, eso no conlleva una postura valorativa por sí misma, pero si un médico en conciencia dice, oye, yo no estudié para terminar con vidas humanas vulnerables y frágiles, pues hay quienes ven eso como un obstáculo frente al derecho a decidir. Por cierto, abro un paréntesis, pero no me resisto a comentarles y a comentarte lo que es la maravilla esa de la medicina fetal, ¿no? Es una maravilla. En tecnología que se ha avanzado pasmosamente y puedes ver realmente, literalmente, en la ecografía, pues hasta las uñas de los dedos de tus hijos, ¿no? Es mágico. Yo a mi hijo lo conocí desde que tenía 6 semanas y veía sus muñoncitos, porque en ese momento era pequeñitito, pero lo conocí, lo pude ver, lo pude escuchar desde que se estaba formando y estaba desarrollándose en mi vientre. Hay latido de corazón, hay actividad cerebral y hay movimientos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digamos, aquí lo abordo en función de fuentes científicas, pero hay, digamos, los factores que te permiten reconocer que estás frente a un organismo vivo en crecimiento, en desarrollo, digamos, en el mismo desarrollo que iniciamos tú y yo dentro del vientre de nuestras mamás. Es el que están siguiendo todos esos concebidos a los que hoy la Corte les negó el reconocimiento de su personalidad jurídica y de protección. Ahora, le pregunto a la procesalista, ya no a la escritora, ¿no? Aunque has abordado esto desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista de los derechos humanos y de la ciencia, pero ahora te pregunto como procesalista, le pones a tu libro el pretendido derecho, entre comillas, al aborto, pero por lo que nos cuentas, pues sí, el máximo tribunal de este país, hoy por hoy, ha decidido que es un derecho, que hay un derecho al aborto. ¿Qué mecanismos procesales podrían activarse contra ese reconocimiento jurídico de tan alto nivel?
Eventualmente vamos a tener que hacer un esfuerzo, quienes reconocemos la dignidad de todos los miembros de la familia humana, por revertir estas determinaciones, porque efectivamente, si nos vamos al tema formal, jurídicamente hay un reconocimiento en sede jurisdiccional de un derecho al aborto. Ahora, ¿yo qué he dicho? Si un legislador local, por ejemplo, tiene frente a sí mismo la decisión de optar por lo que dijo la Corte o lo que expresamente dice la Constitución y los tratados, en mi opinión, precisamente bajo la exigencia que les da el primero constitucional de proteger, respetar, garantizar todos los derechos, tendrían que elegir lo que más protege, y lo que más protege incuestionablemente es el texto expreso de nuestra Constitución y los tratados. Es el famoso control difuso, nada más que en sede legislativa. Exactamente, entonces si tienen que elegir cómo legislar, si como les dice y ahora hasta se atreve, les ordena la Corte, o como les exige la Constitución, yo pensaría que tendrían que elegir el parámetro constitucional expreso. Pero se exponen ahí, Diana, a sanciones, a expedientes de inejecución, a inhabilitación, destitución. Eventualmente podríamos ver cuáles serán las consecuencias. Ahora, ¿quién se va a exponer realmente a eso? Quienes hayan formado parte de las respectivas controversias. No, se utilizaron mucho estos precedentes del 2021 para buscar a legisladores locales y francamente intimidarlos desde el activismo abortista y decirle, tú tienes que acatar si no estás en desacato. Pero el artículo 94 constitucional es muy claro. Las determinaciones que la Corte asuma en pleno por mayoría de 8 votos obligan a los órganos jurisdiccionales. El legislativo no es un órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, obviamente, si fuiste parte en la controversia, no tienes muchas alternativas. Pero sobre este punto yo quiero insistir en algo que también he dicho en otros espacios. Los tribunales constitucionales no son infalibles, ¿no? Las cortes también se equivocan, y qué mayor ejemplo que el caso Plessy versus Ferguson en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Una corte constitucional diciendo sí, segregar en función del color de piel es admisible bajo el principio de igualdad que protege nuestra Constitución. Exactamente, o sea, tenemos una serie de precedentes que nos recuerdan que los tribunales constitucionales no son infalibles, y en el caso del aborto nuestra Corte se equivocó, no porque lo diga yo, porque lo dice el derecho. Si te parece, para el último segmento volvemos con este tema después de este corte y de las cápsulas que vamos a ver. Muchísimas gracias, Diana. Considero que la interrupción del embarazo tiene que ser ya una realidad. Si tenemos ya los recursos y ya tenemos esta legalidad en donde el Estado necesariamente tenga que proveernos de todo lo que necesitamos para tener un aborto de manera segura y gratuita, ninguna mujer se tendría que ver, o persona se tendría que ver en la necesidad justamente de recurrir a todos estos métodos que sin duda vulneran mucho toda su persona, toda la parte emocional, toda la parte física. Y el hablar de legalizarlo habla de tener un aborto integral en donde procuremos por las mujeres, y al final de cuentas es algo que ya está pasando, y el Estado no puede dar garantía de los derechos de una persona cuando no ve algo. Entonces lo clandestino es algo que no se ve y es necesario que se tome en cuenta. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes a viernes. A partir de las 11 de la mañana lo espero con la mejor información en el ámbito nacional, internacional y por supuesto del Estado de México. Mi nombre es Carmen Gudiño. Los espero en la Agencia Mexiquense de Noticias por el 34.2. AMX con Carmen Gudiño. Lunes a viernes, 11 horas, por AMX Noticias. Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Lo bueno, más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento ni al pueblo de México. PT es 4T. El sueño de la transformación es que cada familia mexicana viva dignamente, con bienestar y felicidad. Hoy la transformación ha avanzado en todo México, en una vida mejor para las y los adultos mayores, en cada estudiante que recibe su beca, en cada mujer y hombre que siembra vida. La transformación nos une con caminos, ferrocarriles y vuela alto. Seguiremos avanzando, con honestidad, resultados y amor al pueblo.
Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Jueves. Los espero aquí en esta señal de contenido de información en Va en Serio. Tendremos análisis, tendremos síntesis y los mejores participantes en diversos temas para ilustrarnos de lo que ocurre en México y el resto del mundo. Los espero. Va en Serio. Va en Serio. Jueves, 23 horas. Por AMX Noticias. Bien, volvemos, pues ya han visto ustedes, y con base en estas opiniones tan encontradas que hay en un tema que no cabe duda que levanta polémica, desde luego levanta más polémica que la que levantaba hace 30 años. Sí. No sé si esto es buena, mala o regular noticia, pero por lo menos hay una discusión pública sobre la cuestión, Diana. Y nos hablabas de cómo, pues sí, los tribunales, las máximas cortes, muchas veces revierten sus precedentes, porque hay algunos pues claramente equivocados. Tú citabas los terribles precedentes de discriminación racial en la Corte de los Estados Unidos, supuestamente la más desarrollada de Occidente, ¿no? Pero precisamente a ese respecto, últimamente, el famosísimo y cincuentenario, o casi cincuentenario, precedente de Roe versus Wade, ya también fue revertido por una Corte que se tilda de conservadora, de reaccionaria, y se dice que los republicanos y el señor Trump la llenaron de gente que iba a ir contra ese precedente en particular, ¿no? Es el caso Dobbs versus Jackson. Tú has hablado también y has escrito mucho sobre el tema, y muy bien, pero te pregunto, la Corte mexicana, al contrario, ha ido más bien profundizando en esta cuestión de la prerrogativa a abortar, ¿no? Hay un caso de Aguascalientes, otro de Chihuahua, ahora Puebla también. ¿Hacia dónde ves tú que va a avanzar o no avanzar, más bien a retroceder la jurisprudencia en este tema que nos has narrado también en los próximos tiempos? Yo creo que justo los precedentes de septiembre de 2021 son un poquito como nuestro propio Roe, nuestro lamentable Roe. ¿Y qué sucede? Primero, el caso Dobbs nos da luz en el sentido de que no hay mal que dure 100 años, ¿no? O 50 en este caso. Entonces, si uno lee la sentencia del caso Dobbs, fuera de filias o fobias, se da cuenta de que la argumentación jurídica es sumamente sólida, pero además, ¿qué hace? Y que es algo que me parece que es por lo cual se valora tanto el derecho constitucional norteamericano, reconocen que primero, su Constitución no les da una respuesta específica sobre este tema, y segundo, que en esa medida no le corresponde a la Suprema Corte dirimir una controversia o una polémica que en todo caso tendrá que resolverse en sede política, ¿no? Serán las democracias las que determinen cómo funciona. Al final, la democracia es lo menos peorcito que tenemos, ¿no? Para resolver este tipo de dilemas, y entonces bajo un reconocimiento del poder del pueblo, pues en Nueva York a lo mejor hasta los 9 meses vas a poder practicarte un aborto, pero en Texas hasta las 6 semanas o nunca, ¿no? Entonces... Pero te pregunto, ¿eso se vale? Es decir, ¿podemos sujetar a las decisiones democráticas o supuestamente democráticas los temas de derechos humanos? A ver, en última instancia yo creo que no, tendría que haber un reconocimiento de la dignidad de todos los miembros de la familia humana. Creo que Dobbs es un primer paso hacia ese punto, pero un primer paso hacia un mal menor, que es que sea en sede democrática, porque además, ¿qué sucedió con Dobbs? ¿Qué es lo que yo quiero evitar en la medida de mis posibilidades que sucede en México con los casos de septiembre de 2021? Se arraigó en la cultura norteamericana la idea de que el aborto era un derecho, a pesar de que, como en nuestro caso, fue una construcción judicial deficiente que no tenía una base democrática. El problema es que se arraigó tanto que se anuló el debate público sobre este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo digo aquí, esta falacia de autoridades ya lo dijo la Corte y por ende ya es incuestionable, es problemática cuando lo que dijo la Corte está mal dicho. Yo no digo cuestionemos todo lo que dice la Corte, hay determinaciones dignas de aplaudirse de nuestra Suprema Corte. Sin embargo, estas no son de ellas, al contrario, estas son un ejemplo
del problemático activismo judicial que se puede ejercer cuando ya se sabe lo que se quiere y no importan los medios para llegar a ello. Y eso es lo que vimos en nuestra Suprema Corte. Entonces, yo lo que digo es, evitemos que se arraigue en nuestra cultura la idea de que terminar con la vida humana en gestación es un derecho y la deshumanización del concebido, porque si no vamos a ver lo que vimos en Estados Unidos cuando estaba por revertirse de Roe v. Wade. ¿Qué pasó? Veíamos en las protestas en contra de esta reversión mujeres en últimos trimestres de la gestación que apuntaban en sus vientres, todavía no es humano, ¿no? Not yet a human. Entonces, ¿qué pasó? Se anuló un diálogo que hoy tiene a los Estados Unidos sumidos en una ignorancia plena sobre este tema. Hoy de verdad hay quienes piensan que el afirmar que el concebido en gestación está vivo es una afirmación religiosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero evitar eso, yo quiero evitar que aquí se arraigue. En la Unión Europea otro tanto, ¿no? Sí. Es decir, ahí hay un consenso muy amplio en favor de las políticas abortivas. Sí, totalmente. Y no solo eso, en favor de la limitación de otros derechos en función de esta presunta protección. Lo vimos hace poco en Reino Unido, en donde se privó de la libertad de una mujer por rezar en silencio, literal, por estar paradita sin hablar afuera de un centro abortivo, rezando. Es de no creerse, y entonces nos damos cuenta que el primer mundo que se nos vende en términos narrativos deja mucho que desear en términos de humanidad, ¿no? Al contrario, vemos que la inhumanidad cotidiana se ha arraigado en estos países que antes volteábamos a ver como líderes del mundo libre. ¿Qué libertad y qué democracia subsiste cuando no reconoces el valor de todos y menos cuando desconoces el valor de los más frágiles? Bueno, y en el caso concreto de las sentencias que han seguido a estas de septiembre de 2021, pues hay mandatos a los legisladores locales, que eso particularmente nos interesa aquí, por obvias razones, en el Estado de México. Mandatos a Aguascalientes, entiendo, a Chihuahua, a Chiapas también. Emitieron un mandato. A mí me parece inaudito y me parece que es problemático que la Suprema Corte le pretenda ordenar a los congresos locales, con fundamento en una construcción judicial como es este pretendido derecho, que legisle que les legisle en un sentido determinado, particularmente cuando les ordena derogar. Recientemente la Corte también en el caso del Código Penal Federal le ordenó al Congreso derogar, pero además no fue la Corte, fueron 3 ministros de la primera sala de la Suprema Corte que le ordenan al Congreso, a la representación popular, a la sede democrática, que legisle en un sentido determinado. Ese es un tema importante, porque hay quizá excesivamente técnico, pero importante. Hay un precedente de pleno que tú nos has contado muy bien, ¿no? Coahuila, en donde se habla de esta protección del bien jurídico tutelable, constitucionalmente protegido, a partir de un plazo razonable desde la concepción. Y sin embargo, las salas, que están obligadas por el presidente del Pleno, las salas te dicen deroga el tipo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se queda sin protección durante los 9 meses? Si derogas el tipo penal de aborto, es lo que de repente en un asiento en Pino Suárez, teorizando sobre derechos y argumentación, se te olvida los efectos prácticos que tienen las determinaciones. Entonces, tú derogas el tipo penal de aborto y si te das cuenta de los datos, el 97.7% de personas presas por aborto son hombres. Entonces, ¿qué haces? Estás desprotegiendo a las mujeres que pierden a sus hijos en manos de un hombre violento. Pero no hay derogación del tipo penal de aborto inducido, ¿sí? No se ordena eso, sería un absurdo. Según yo ordenan el tipo penal en general, ¿no? El aborto no puede ser un delito. Así es. El punto es, incluso si lo acotan, ¿qué legitimidad tiene una Suprema Corte para decirle a la sede democrática cómo, con santo y seña, cómo debe legislar? ¿Qué fundamento constitucional hay que la habilite para actuar en ese sentido? Lamentablemente, nuestra Suprema Corte ha profundizado el activismo judicial sobre este tema y me parece importante destacarlo. Ha sido muy imprudente en el contexto social y político que nos encontramos. Una Corte que es constantemente golpeteada por el Ejecutivo y por los propios ministros, está perdiendo su legitimidad y entonces además profundizan eso arrogándose facultades que no tienen en la Constitución, como es el ordenarle al legislador que legisle en un sentido determinado. ¿Qué puede decir la Corte? Esto que legislaste es contrario a la Constitución, ¿no? Oye, esta omisión de legislar
es inconstitucional porque hay un mandato expreso de legislar. Pero ya decirle, oye, pon A, B y C en la ley, quita esto de la ley, eso me parece que es un exceso que pone en duda nuevamente la legitimidad de nuestro Poder Judicial en un momento que no tendríamos por qué hacer eso. Ahora, del otro lado, Diana, te pregunto muy abiertamente, sé que es la pregunta de los 64,000, pero ¿ha servido de algo tener el tipo penal de aborto en nuestros códigos penales? Es decir, ¿ha habido carpetas de investigación abiertas, se ha llegado a condenas al respecto? ¿O es de estas cosas que ponemos en las leyes, pero sin demasiado ánimo de que se cumplan, la verdad? Mira, por lo menos hoy en día no hay mujeres presas por abortar, digamos, por ser ellas quienes se practiquen el aborto. ¿Qué hay? Hay mujeres que han obligado a otras mujeres a abortar o han sido instrumento para que otras mujeres aborten o que han terminado ellas mismas con la vida del concebido en gestación, y son 6 mujeres hasta la información disponible en 2021. En todo el país. En todo el país. Entonces, no, la política criminal prioritaria no es ni ha sido el que las mujeres vayan presas por abortar, pero que sí hay, insisto, este factor pedagógico que le dice a las mujeres: esto es una conducta que desde el derecho es reprochable. ¿Por qué? Porque hay algo que merece una tutela jurídica, que es la vida del concebido en gestación. Entonces, yo creo que sí tiene una dimensión práctica en términos pedagógicos, no tiene, como lo afirma el activismo abortista, esta tendencia persecutoria de meter a las mujeres presas por aborto. No es esa la tendencia del tipo penal. Y sin embargo, pues aquí hay una ronda de cifras y entonces se dice, a partir de que se legalizó en el entonces Distrito Federal ha habido 100,000, 40,000 o lo que sea, unas cifras que parecían antes estar ocultas. Pues eso decían, pero al final terminó demostrándose, y de hecho la propia Marta Lamas, destacada feminista que luchó por el tema del aborto, ha reconocido, inflábamos las cifras, lo dijo textualmente, creo que fue de hecho en la Universidad Autónoma del Estado de México en una conferencia. Inflábamos las cifras porque decíamos, mueren tantas mujeres por aborto, pero estaban incluidos los abortos espontáneos y esto y que el otro. Entonces te das cuenta de la deshonestidad intelectual de la que se ha partido con tal de forzar una visión que, insisto, no se sostiene frente a nuestro orden jurídico. Pues maestra Diana Gamboa, te felicitamos mucho por esta obra, por tu valentía, por tu conocimiento técnico del tema, y bueno, te damos un abrazo desde este programa que está siempre abierto a tus opiniones como a las opiniones de todo mundo. Porque, recuerden ustedes, lo respetable siempre es la persona humana, no necesariamente sus ideas, y en este caso, las ideas y la persona humana son respetabilísimas y admiradísimas, Diana. Gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión de Diálogos Jurisprudenciales por TV Mexicanos.